ventana. Hola. Justo me tocó en el portero. Ahí está, compartir. Como pasan en estas situaciones, ¿no? Seguro. Bueno, ahí ya creo que se debe estar presentando. Sí. Se está presentando, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver si puedo. Ya, ahí está. Bien. Bueno, entonces, el análisis de redes sociales, yo acá les puse este dibujo para un poco para romper lo que uno piensa que es el análisis de redes sociales. Por ahí, del abordaje cotidiano, lo que se piensa que el análisis de redes sociales muchas veces está asociado con Facebook, Twitter, esas instancias, ¿no? Sin embargo, bueno, por un lado es eso, pero en realidad el análisis de redes sociales es más que eso, es el análisis o la vinculación entre dos o más actores sociales a partir de reglas establecidas, ¿sí? O sea que unas vinculaciones de amistad es una red social. Los chismes en un barrio son una red social, ¿sí? También un grupo de WhatsApp también lo es, ¿sí? Pero es como más que eso. Y esto puede ser aplicado no solo a redes personales o a grupos de personas, sino también puede ser aplicado a empresas, a redes de intercambio comercial entre empresas. Hay investigaciones sobre los grupos de narcotráfico, por ejemplo, de la criminología, hay un montón de investigaciones sobre el terrorismo, etc. Puede ser aplicado también a palabras, a discursos, ¿sí? Pensemos cada uno de estos puntitos de colores que ven ustedes se llaman nodo en una red y las líneas que une un nodo con otro. Podría pensar, estos nodos pueden ser como en un discurso se vinculan algunos conceptos o pueden ser, bueno, pueden ser empresas, personas, etcétera. Ahora mi intervención va a tener dos bloques y el tercer bloque lo va a dar Juan José. Lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre qué es una red social y después los conceptos básicos de las redes sociales y después voy a conversar sobre cómo se interviene sobre la red social. O sea, piensen ustedes en su red de amistades, en su red de familias y los apoyos que les dan. Y a veces uno está en redes laborales, en diferentes ámbitos, y en las redes uno no se siente cómodo, ¿sí? Con los vínculos que tiene. Bueno, eso es modificable y hay estrategias de modificación de esos vínculos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Alex. ¿Sí? Bueno, Ale, ¿podés poner el Power completo en la pantalla? Presentarlo, claro, Alex. Claro, Está en modo... porque yo lo estoy viendo presentado. Fíjate la modo presentación, así se ve más amplio. Ah, mira, ustedes no lo ven como modo presentación. No, vemos las diapositivas al costadito. Bueno, entonces a ver. Algo pasó. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Porque yo sí lo tenía como... Gracias por decirme, porque yo lo estaba viendo y estaba hasta marcando cosas. Pero es como dice la Vale, a veces la tecnología. Bueno. A ver ahora, si ven completo. Más de interesa. ¿Ahora?
Ahora sí, Ale. Ahí sí. Ahora usted Sí, se acaba de salir. sí. Sí, bueno, muy bien. Bueno, no está grave. Pero estaba completo. Sí, bueno. A ver, voy a meter por acá entonces. Dispositivo de stock. Si no, compartimos. Ahí está. ¿Ahora sí? A ver. ¿Se ve bien? No, no se está compartiendo. No lo veo, Ale. No se ve. Cuando le pongo compartir, se deja de compartir. Qué raro. Tal vez sea la forma como lo tenías antes. Le haya que ponerlo. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ver. Oh, ahora sí. A ver. Ahí se está abriendo. Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Sí, estamos bien. Sí, porque en realidad yo en mi computadora lo veía a pantalla completa como compartiéndose. Claro. Sí. Proba. Tal vez sea una función que salga así, a lo mejor con las diapositivas más fácil, no sé. Bueno, Proba a apagar tu cámara, Ale. Ajá. Bueno. Y después compartilo. Bien. Bien, voy a hacer eso. Apago mi cámara entonces. Voy a apagar mi cámara. Esperen que se... Oh. Un segundito. Está bien, Ale, aprovechar. Sí, si quieren contar brevemente, y mientras yo abro el Power, el resto quiere contar brevemente por ahí en qué disciplina o qué tiene interés de ver con esto, y entonces para trabajar nosotros, hacer énfasis en ese aspecto. Bueno, a ver. Perdón, Alejandro está compartiendo cuando dice presentar ahora una ventana, porque eso es lo que habilitaría. ¿Cómo? Me parece que se escucha feo mi audio. Te decía que es probable que si vos lo haces compartiendo una ventana, te salga. Sí, lo estoy haciendo compartiendo una ventana. Pero se colgó el Power y o sea, cuando quería dejar de presentar se cerró. Y ahora se está abriendo y se está demorando un montón en abrirse. Solo está pasando eso. Ahí se termina de abrir y lo vuelvo a compartir. Ale, si no, envíamelo a mi mail, entonces lo presento yo desde mi cuenta. Bueno. Voy a hacer las dos cosas. Mientras se abre, te lo mando también a vos. Bueno, alguien quiere contarnos, perdón, escucho muy mal. ¿Alguien quiere contarnos sus disciplinas en las que están estudiando? ¿Qué les interesa, para qué les interesaría la metodología de red?
Tal vez ayude pensar, parece que se acopla tu micrófono. Sí, se está acoplando con el micrófono de Alejandro. Ahí Ahí está. ¿Abrió? Sí, ahí abrió. Bueno, a ver, seguí vos, Ale, que no está fácil la dinámica de que cada uno cuente algo. Bueno, está bien, está bien, está bien. A ver, estoy viendo. Bien, ahí voy a ver si puedo presentar. De golpe se andaba re bien esta compu, de golpe no sé qué le pasó. Alejandro, ¿por qué no te salís de la reunión y volvés a meterte? A lo mejor es la conexión que tenés que hacer de vuelta con la reunión. A ver si me... a ver, espero unos minutos y si no hago eso. Bien, está funcionando. Que podríamos ir intercambiando por el chat. Yo veo gente de las ciencias sociales, de arte, también de algunas cuestiones tecnológicas, así que por ahí a través del chat podemos intervenir y comentar en qué estamos, si les parece. Bien. Ahí le puse a compartir. Esperemos que se comparta. Bien. ¿No ha pasado algo? Porque encima, a ver, si prendo otra computadora me demora un montón. Ale, ¿vos pudiste enviar el Power, en todo caso, alguno de los compañeros? A ver. Ahí lo envío. Lo que pasa es que sí, que me pide... Ahí lo mando por mail. A ver si podemos. Ahí lo mando. Gracias, Mariano, por presentarte. ¿Quién más le gustaría irse presentando por medio del chat? Bien. A ver, Adriana, Emanuel, Leandro, María Eugenia Martín, María Amor, Mari Yo les Salazar. cuento algo, si quieren, A ver. para romper el hielo.
Gracias, María Bueno, Eugenia. en nuestro equipo trabajamos algunos integrantes con estrategias cuantitativas, análisis clásicos cuantitativos, y otros con análisis cualitativos y análisis crítico del discurso. Estamos trabajando con una perspectiva que intenta ser reticular en el análisis crítico del discurso, que es la que propone Faithful. Entonces, hace rato que queríamos poder hacer alguno de los cursos de Alejandro y bueno, esta pandemia está permitiendo en este momento estar aquí viendo la presentación, así que bueno, listo. Ahí está, ¿se pudo? Sí, dale, dale. Me parece que con eso que ya tenemos podemos seguir. Pues no se ve la presentación entera. ¿Se ve? ¿Qué se ve? Las diapositivas. Claro. Bueno, pero a lo mejor al apagar la cámara, ahora sí van a poder ver la presentación. Intento de nuevo. Igual, José, te la mandé por mail. No, pero lo mismo se puede viendo así. Se ve más chiquita, pero se puede. Bien. Bueno, entonces, sigo así por las dudas porque me da miedo ya meter mano y hacer lío. Sí, Ale, me parece que estamos bien ahí. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver para el análisis de redes, como le contaba, es que es la interacción entre actores sociales. Los actores sociales pueden ser personas, países, grupos, asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el primer cuadro, ustedes tienen ahí lo que básicamente se hace de las ciencias sociales, que es ser cuadros analíticos. Por ejemplo, hay dos cuadros, en uno dice Ana, Pedro y Cristina, y están separados según sexo, edad y profesión, ¿sí? Eso es lo que hacemos normalmente. En cambio, lo que se llama el dato reticular en las matrices, no importa tanto las características de Ana, sino que lo que importa es cómo Ana se relaciona con Pedro y con Cristina, ¿sí? Entonces eso corre de eje las preguntas de investigación. Sí va a retomar el análisis de redes los atributos de Ana, sí los va a retomar, pero, o sea, le va a importar al análisis de redes si Ana es mujer u hombre, o sea abogada o es arquitecta. Sí lo va a tomar, pero va a tomarlo para ver si eso influye o no en la relación con los otros actores sociales. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí, se entendió. Entonces, lo que uno hace en estos casos es una matriz de unos y ceros. Yo creo que ahí, como están viendo encima, no están viendo la presentación, sino que están viendo todas las diapositivas, esa matriz debe ser, no la pueden ni ver, supongo. Pero lo que no importa, lo que importa es cómo en ese cuadro que se ve ahí, lo que tenemos son, en este caso, organizaciones sociales, son organizaciones sociales chilenas que trabajaban en Mendoza entre el 83 y el 89 para influir para la democratización de Chile, ¿sí? Y lo que vemos como estas organizaciones que están tanto en las columnas como en las filas, tienen algunos actores en común. O sea, como que habían personas que trabajaban en más de una organización vinculando información, vinculando recursos de una organización hacia otra, ¿sí? Este cuadro que ven acá es lo que se llama la matriz relacional. La matriz relacional, normalmente en los software que trabajamos, se completan con ceros y uno, donde ceros serían la ausencia de relación y los uno, la presencia de relación. Sin embargo, también pueden haber matrices valoradas, donde en vez de poner uno le pone un número marcando la intensidad de la relación, ¿sí? Supongamos relaciones de amistad,
y uno hace como operacionaliza la variable amistad y piensa amistad del 1 al 5, donde amistades más intensas serían 5 y en amistades menos intensas sería 1. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces, en ese caso, la matriz sería valorada. Este sería el gráfico de esa matriz valorada, donde los nodos se ven más grandes cuando la organización tiene más integrantes en común y más chica cuando tiene menos integrantes en común. ¿Queda claro hasta acá o fui de golpe muy rápido? Está claro, Alejandro. Está claro. Bueno, gracias. Gracias por la paciencia que han tenido. Además de las vinculaciones, uno podría pensar que todos los vínculos no son iguales, ¿sí? Hay autores que van a hacer más énfasis entre los vínculos dirigidos o recíprocos y otros que van a hacer más énfasis entre los vínculos débiles o fuertes. Los vínculos pueden ser dirigidos cuando es un vínculo que no va en doble dirección, sino que va en una sola dirección. Por ejemplo, el banco te presta plata, pero uno no le puede prestar plata al banco, ¿sí? Entonces, en ese sentido son vínculos dirigidos. Y también los vínculos pueden ser recíprocos. Por ejemplo, una amistad. Una amistad tiene que ser, para que sea amistad, tiene que ser la buena relación de los dos puntos de la relación, ¿sí? No solo de un punto hacia el otro. Pero a su vez, los vínculos pueden ser fuertes o débiles. ¿Quedó claro esto de dirigidos o recíprocos? Sí, perfecto. Bien. Claro. Entonces, en los vínculos, aparte de ser dirigidos o unidireccionales y recíprocos, es decir, de ida y vuelta, los vínculos también pueden ser fuertes o débiles. ¿Qué son los vínculos fuertes? Son los vínculos en que se intercambian más de un bien. ¿Y qué son los vínculos débiles? Se refiere a vínculos en que se intercambia un solo bien. Los vínculos fuertes, por ejemplo, un vínculo débil es, por ejemplo, una relación de un profesor con sus estudiantes, ¿sí? Porque solo hay un intercambio de información que es sobre la materia. Pero también puede ser fuerte si también empiezan a compartir otras cosas, empiezan a ver otros ámbitos que empiezan a dialogarse sobre otros aspectos de la vida cotidiana y puede pasar a ser un vínculo fuerte. En un primer momento lo que hacían los investigadores de las redes sociales eran trabajar sobre los vínculos fuertes. ¿Por qué? Porque son los que tienen más importancia en la dinámica social. Pero después otros autores empezaron a ver la estrategia de los vínculos débiles, porque los vínculos débiles normalmente lo que hacen es transportar recursos de una red hacia otra red, ¿sí? Normalmente los vínculos débiles se encuentran en la periferia de las redes y lo que hacen es transportar de una red hacia otra red. ¿Quedó clara la diferencia entre vínculos fuertes y débiles? Sí. Sí, ¿podrías dar un ejemplo del débiles, por favor? Sí, por ejemplo, mira, a su vez dijimos esto de dirigidos y recíprocos, ¿no? Pero normalmente, no siempre así, pero normalmente los vínculos que son unidireccionales tienden a ser débiles. Y normalmente los lazos recíprocos tienden a ser fuertes. Normalmente, no es que siempre sea así. Pero decíamos que los fuertes intercambian más de un bien, por ejemplo en la amistad, ¿sí? La amistad es un vínculo recíproco y a su vez intercambian más de un bien, porque uno intercambia información, intercambia afecto, intercambia, también puede ser bienes, ¿sí? Por ejemplo, te prestas fotocopias, etc.
Eso sería un vínculo fuerte, donde se intercambian más de un bien. Un vínculo débil podría ser, por ejemplo, con un banco. Un banco que te deposita el dinero y tu relación con ese banco es solamente de recibir el dinero y nada más. ¿Sí? Entonces, vínculo débil se refiere a que son vínculos donde la información, donde se intercambia un solo bien. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, quedó claro. Además de pensar esto de los vínculos fuertes y los vínculos débiles, también tenemos los vínculos. ¿Se está trabando esta compu? Me parece. José, vos tenés ahí el Power. Ah, no, ahí está. Bueno, además de pensar los vínculos, dijimos entonces que en un primer momento hablamos de los nodos y los vínculos, que son los que arman la red, ¿sí? Entonces dijimos que habían vínculos fuertes y vínculos débiles. Pero además de pensar de los tipos de vínculos, podemos ver cómo es la interacción entre estos vínculos y estos nodos, para pensar cómo es la red. Uno de estos aspectos es, por ejemplo, la distancia. ¿Qué es la distancia? La distancia es la cantidad de geodésicos que hay entre dos nodos. Pero para esto tenemos que saber qué son los geodésicos. Los geodésicos son los caminos más cortos entre dos nodos. Entonces, por ejemplo, ahí está marcado en este gráfico que tienen ustedes hacia su derecha, van a ver que está Alicia en una red, marcado en naranja, y Eva marcado en amarillo. Entre Alicia y Eva hay 2 pasos de distancia. O sea, primero, un paso sería que Alicia, por ejemplo, Alicia no conoce a Eva, pero sabe que David conoce a Eva. Entonces, que Alicia le pregunte algo a David para que David se lo pregunte a Eva. ¿Sí? Eso quiere decir que están a 2 pasos, a 2 geodésicos de distancia. ¿Quedó claro lo de los geodésicos? Bien. Sí. 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 Bien. En este sentido, si ustedes lo ven este gráfico, ustedes ven que Alicia podría hacer otros recorridos para llegar a Eva, ¿sí? Preguntarle a Carlos, que Carlos le pregunte a David y que David le pregunte a Eva. Pero es más largo el camino. Entonces, el más corto es lo que se llama geodésico. O sea, Alicia sí o sí le tiene que preguntar algo a David, por ejemplo, que le lleve tal cosa a Eva porque no la conoce a Eva. Por ejemplo, le va a pedir trabajo, Alicia le va a pedir trabajo a Eva, pero no la conoce a Eva, entonces le pregunta a David si le puede hacer una mano, ayudar para conseguir el trabajo, ¿sí? En ese sentido, ahí vemos que David tiene poder sobre Alicia, ¿sí? Porque David claramente puede obstaculizar el recurso, ¿sí? Puede obstaculizar la relación, puede cobrar peaje, ¿sí? Puede decir, bueno, dale, yo hablo con Eva, pero vos después hablás con no sé quién, ¿sí? O puede distorsionar, voluntaria o involuntariamente, puede decirle a Eva algo pensando que es diciéndole que Alicia dice tal cosa y puede ser que no sea así, ¿sí? ¿Se entiende este poder que tiene David? Claro. Este poder que tiene David es el poder de intermediación, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces, acá tenemos el concepto de distancia y pensemos que hay, por ejemplo, familias o grupos donde no todos se llevan bien con todos. Entonces, a veces necesitas una ayuda o un favor de la misma red, pero le tenés que pedir a otra persona en la red que hable porque por ejemplo,
no te hablas con esa persona, ¿sí? Entonces, otra persona le tiene que hablar. Eso es que está más lejos, tiene más distancia ese nodo de vos mismo, ¿sí? Pero cuando haces eso, otras personas tienen el poder de intermediación. Hay dos conceptos que son importantes para hablar el tema de intermediación. Uno es el de puente y otro es el de punto de corte. Los puentes y los puntos de corte son los que tienen más capacidad de intermediación. Y en las redes son los más importantes, porque normalmente son los que llevan recursos de un lado hacia otro. Y el recurso sí o sí tiene que pasar por ahí. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá en este gráfico, no sé si lo pueden ver, pero ven que el 5 es un punto de corte. Si el 1 se quiere relacionar con el 8, el 1 que es el naranja que está a un costado a la izquierda, tiene que pasar por el 2 que es celeste, después pasar por el 5 que es naranja y llegar al 8 que es celeste. ¿Sí? El 5 tiene mucho poder porque tanto el 6, el 7 como el 8 sí o sí tienen que pasar por el 5. Entonces en la red, él es el que controla la relación del resto de la red con la otra mitad o el otro grupo de la red que quedaría fuera si el 5, por ejemplo, se va. ¿Sí? Quedarían desconectadas en dos redes. Eso es lo que se llama puntos de corte. Los puntos de corte tienen mucho poder en una red, ¿sí? Supongamos que la Vale Caroglio está trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo, pero también la contratan y trabaja, no sé, en la UBA, ¿sí? Entonces ella puede vincular recursos de esas dos universidades. O sea, uno podríamos decirle, uy, vale, vos podés conocer en la UBA tal cosa. Sí, sí, bueno, listo. Entonces ya se transforma en un punto de corte, ¿sí? Pero eso también a su vez le da mucho poder a ella, ¿sí? Como nodo. Entonces, ver cuáles son los puntos de corte de una red es muy interesante para ver cómo actúa la red. ¿Quedó claro lo que es el punto de corte? Sí. Sí, está claro. Sí, y a ver, te hago una consulta, Ale. ¿Ese punto de corte viene siendo el vínculo débil, como decías que era importante? Bueno, no, en realidad el punto de corte, lo que pasa es que son diferentes cosas, porque el punto de corte es un nodo, y el vínculo débil son las conexiones entre los nodos. ¿Me entendés? Serían el vínculo débil puede ser lo que una, la línea que une el 2 celeste con el 5 naranja. ¿Quedó claro? Bueno, y otra cosa es el puente. El puente sería no que la Vale trabaje también en la UBA, sino que la Vale tenga a alguien que trabaje en la UBA que sea muy amiga de ella. Eso es un puente. Cada una son de diferentes puntos, de diferentes redes, pero tienen un lazo entre ellos. ¿Sí? Entonces, en ese caso lo importante es esa relación. ¿Se entiende la diferencia? No es que la Vale trabaje en la UBA y en la UNC, sino que la Vale conoce a alguien que trabaja en la UBA. Y eso es el puente, que también Alejandro, los puentes son... Sí. Entonces, ¿un puente es un nodo o es el vínculo entre dos nodos? Es el vínculo. El puente es el vínculo. En cambio, el punto de corte es el nodo. Gracias. Entonces, ahí vemos otro concepto que es muy importante porque
esto que hablamos, que los lazos débiles son importantes, también los puentes son importantes porque normalmente también hacen este camino de llevar de un lado al otro recursos de una red hacia otra red. Miren, acá tenemos una red que ustedes van a ver como una nube de puntos en los que se ve algunos puentes y algunos puntos de corte, ¿sí? Y como vemos, en algunos momentos los puntos de corte pueden separar, son muy importantes para toda para un gran grupo, ¿sí? Entonces son como nodos como muy poderosos por su capacidad de transportar recursos de un grupo hacia otro. En este caso, esta red son autores que publicaban sobre temas políticos religiosos en la década de los 70, ¿sí? Y vieron que hay uno que dice ahí punto de corte. Ese que es punto de corte, el círculo que está hacia afuera, es un grupo de antropólogos, mientras que los que están abajo son un grupo religioso. Y lo que hacía esta persona, que es Gonzalo Castillo Cárdenas, lo que hacía era, él era antropólogo, pero también era religioso. Entonces podía destinar plata de su iglesia para publicar libros de antropólogos indigenistas, principalmente, ¿sí? Entonces es muy importante porque es un punto de corte, porque si él no está, no hay quien financie esos libros, por ejemplo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Otro aspecto interesante. Tengo una consulta, Sí. Ale. Entonces, Sí. si el puente es un vínculo, puede tener estas características que mencionaste al principio, o sea, puede ser dirigido por recíproco, débil o fuerte, el puente, ¿o no? Sí, sí, entendiste bien. Perfecto, gracias. Sí. Ahora, si hay puntos de corte, quiere decir que hay ausencia de relaciones que son muy importantes, ¿sí? Porque también en las relaciones, en las redes, se dan estos comportamientos donde algunos nodos tienden a centralizar y los otros nodos tienden a generar nuevos vínculos para que fluya más rápidamente la información, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, acá en este grafo lo que he hecho es recortar la red anterior. Y tenemos arriba los antropólogos indigenistas, abajo tenemos gente del Consejo Mundial de Iglesias, religiosos, y está Gonzalo Castillo Cárdenas, que era antropólogo, pero también era religioso y podía destinar dinero para publicar los libros. Bueno, acá lo que vemos, que si otro de los antropólogos se hiciera amigo de Rubén Alves, por ejemplo, que también podía vincular dinero, entonces él perdía poder, ¿sí? Entonces acá se da una tensión entre algunos nodos que tienden a centralizar y a concentrar el poder y el resto de la red que tiende a fluir y a debilitar estas concentraciones de poder. Por eso es importante también ver no solo cuáles son los vínculos que existen, sino también cuáles son los agujeros estructurales, es decir, los vínculos que no existen, y preguntarse por qué no están existiendo esos vínculos, ¿sí? Porque la ausencia de esos vínculos me está generando la mayor presencia de poder en otros nodos. ¿Quedó claro? Sí. Otro concepto es el densidad. El concepto de densidad sería, la densidad sería la totalidad de los lazos que existen sobre la totalidad de los lazos probables. Acá tenemos dos grafos, en uno con el 100% de densidad y queda como una pelota, ¿sí? Donde todos se conocen con todos, y el otro, una que tiene una baja densidad, pongámosle un 20% de densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo el 20% de los lazos que podrían existir, existen.
este es otro concepto que también es interesante para ver, porque ya vamos a ver que hay otros autores que empiezan a jugar con la densidad, ¿sí? Cuando hay menos densidad, comienzan a haber subgrupos. Entonces empiezan a haber subgrupos que pueden ser conglomerados, componentes, clúster, y estos, los que más se usan son el hablar de cliqueos, subconjuntos, que son subgrupos dentro de las redes que tienen más vinculaciones entre sí que con el resto de la red. Miren, acá en la red, esta es toda la red de los que publicaban en los 70. Y acá tenemos componentes, porque están aislados entre sí, ¿sí? No se vinculan entre sí esos componentes, y también tenemos cliqué, es decir, personas que se vinculan más entre ellos que con el resto de la red, ¿sí? ¿Quedó claro lo que es un cliqué o un subgrupo? Sí. Sí, bien. Y después, otro concepto que también está interesante para ver las redes es el de equivalencia estructural. Quiere decir que actores que tienen los mismos atributos tienden a vincularse de la misma forma dentro de la red. Miren, yo acá les traje un ejemplo, pero que no es de las ciencias sociales, ¿sí? Que es el agua. En el agua, en la molécula de agua, el oxígeno siempre está en el centro, ¿sí? Lo mismo podríamos pensar en una familia, en las redes familiares, los hijos tienden a ocupar siempre cierto rol, independientemente de cómo sea el hijo, ¿sí? Sería como en estas moléculas de agua, independientemente de cómo sea esa molécula de oxígeno, el oxígeno siempre está en el centro para atrapar los dos átomos de hidrógeno. Lo mismo pasa con las relaciones familiares, las relaciones empresariales, dónde están los jefes, etc. Eso quiere decir que hay algunos aspectos que no es tan interesante los atributos individuales, sino el aspecto estructural, la posición que tiene dentro de la red. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, y acá hay una serie de autores que han empezado a trabajar sobre cómo modificar las redes. Por ejemplo, acá yo he puesto este grafo, que es, bueno, una invención, ¿no? Pero es un montón de gente de un lado y un sobrino que vincula a esta familia, me imaginé esta familia, con otros miembros de la familia que están peleados. No sé, se me ocurrió eso. Entonces, bueno, ese sobrino es un punto de corte y que vincula a los dos puntos de esta familia dividida. Entonces, empiezan a haber personas que empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar para intervenir las redes para que las redes sean más contenedoras? ¿Sí? Bueno, acá yo iba a hablar del contexto en que se dio, pero ahora por una cuestión de tiempo medio que solo lo voy a enunciar. Me da mucha pena lo que pasó con la compu, porque, bueno, nos quitó un poco de tiempo, pero bueno, podemos pensar que en el contexto actual, que algunos hablan de la capacidad de desestructuración del tejido social, por esto de que hablan del fin del trabajo, de la estabilidad, del fin de la estabilidad laboral, etcétera, bueno, la ineficiencia o esta crisis, estas tensiones que se dan dentro de los estados-naciones, ¿sí? Bueno, hay autores que hablan de soberanía de baja intensidad, también quiere decir que lugares geográficos donde el Estado no está del todo presente, entonces están presentes otros grupos como paramilitares, etc. También la ineficiencia de las políticas estatales, nuevas demandas que no están abordadas por el Estado, etc. Bueno, todo esto ha ido haciendo que la intervención sobre las redes personales sea algo interesante para trabajar desde el trabajo social principalmente.
Bueno, ya después Juanjo les va a explicar un poco más cómo él lo hace. Pero podríamos ver que hay como un camino que se ha ido recorriendo dentro de lo que es la intervención social, donde se podría empezar desde, no sé, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con un trabajo social más individualista, más asistencialista, meritocrático, que a veces no estaba a cargo del Estado, sino que estaba a cargo de la iglesia, las damas de caridad, etcétera, ¿sí? Aún después se pasó a un Estado benefactor en Argentina con el peronismo, ¿sí? Con una asistencia más centralizada, que después esto fue, hay como un péndulo donde hay una vuelta hacia atrás con una retracción estatal a fines del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, y con todo lo que es el neoliberalismo, ¿sí? Que acá se hizo patente después del golpe del 76. Bueno, y todo esto ha ido llevando que a principios del siglo XX, del siglo XXI, cuando ya se da un proceso interesante donde el neoliberalismo empezó a proponer a través de políticas de focalización social, por ejemplo, no podía atender a todos, sino atender a grupos prioritarios, ¿sí? Como seleccionar entre los pobres, los más pobres, para trabajar sobre ellos, donde se invitó a la sociedad civil a participar y qué sé yo, y se hacía lo que era la intervención en red, o sea, trabajaba el Estado y grupos de asociaciones civiles. Pero en el siglo XXI, principalmente a partir del 2005, más o menos, que es cuando, un poquito antes, pero por ahí, cuando las computadoras ya permiten visualizar a gran velocidad y hacer grandes trabajos con grandes números y son como más rápidas, se pueden hacer estos grafos de redes y empezar a pensar en la intervención sobre las redes, ¿sí? Intervenir sobre las redes de inmigrantes, por ejemplo, para que no sean como un gueto y puedan intervenir con el resto de la sociedad. Intervenciones sobre mujeres que han quedado viudas y están reciben pocas visitas de sus familiares. Bueno, empiezan a surgir principalmente en Europa un montón de una corriente así de trabajo social que empieza a decir, bueno, hay que intervenir sobre las redes personales, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son, por un lado, hacer, bueno, ¿hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien o quieren preguntar algo? Bien. Bueno. Entonces, en base a esto, ¿cuáles son los objetivos de esta intervención en red? Uno de los objetivos es establecer redes personales normalizadas. ¿Qué quiere decir normalizadas? Bueno, ahí yo le hice la campana de Gauss como para decir, bueno, la mayoría de las redes personales se encuentran dentro de este rango, tienen una cantidad X de personas, son redes recíprocas, tienen una densidad media, porque también lo que van a ver, por ejemplo, que las redes dirigidas, hay unos trabajos sobre personas con esquizofrenia, entonces que tienden a establecer redes donde son redes dirigidas, o sea, donde ellos están puestos en forma pasiva y lo que hacen es demandar a su familia para que cosas, y bueno, y es como no hay una red recíproca y entonces lo que van a hacer los trabajadores sociales es hacer, bueno, que que se vincule con los vecinos, que tenga a tener amistades, ¿viste? Para entender que no sean relaciones solo dirigidas, sino de ida y vuelta. A esos trabajos también hablan de la densidad, donde lo que se hace es bajar un poco la densidad para que se generen subgrupos, porque al haber subgrupos, lo que empieza a ver, al ver diferentes subgrupos, es que baja el estrés de las personas dentro de las redes, ¿sí? Cuando las redes todos se conocen con todos, un conflicto
un conflicto hace que repercuta demasiado en otros aspectos de la vida cotidiana de esa persona, ¿sí? En cambio, cuando hay diferentes subgrupos, es como que esos conflictos no tienen tanto eco, no tienen tanta repercusión en otros aspectos de la vida cotidiana. Si yo tengo un problema en mi trabajo y me enojo mucho en mi trabajo y después voy a jugar a la pelota con mis amigos, después voy, no sé, a mi casa y, bueno, tiene una repercusión psicológica determinada. Ahora, si yo me enojo en mi trabajo y resulta que en mi trabajo yo trabajo con mi suegro y eso me trae problemas con mi pareja y, bueno, el eco es mucho más fuerte, ¿sí? Porque la densidad de la red es más grande. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, está perfecto. Yo le voy a pasar después estos textos por si ustedes los quieren interesarse en leer y qué sé yo, se los vamos a pasar por mail. Otros autores van a trabajar las redes personales y los tipos de apoyo que brindan. Ya el Juanjo va a hablar de eso. Otros autores van a trabajar las redes personales y el capital social, es decir, la capacidad de solidaridad de mi entorno. Otros autores van a hablar de las redes personales y el hábitus o la forma de interactuar o de internalizar las reglas de juego del campo en el que yo me desempeño, ¿sí? Una red personal entre artistas es diferente, una red personal, no sé, entre, qué sé yo, personas vinculadas al narcotráfico o entre policías, o etcétera, ¿sí? Como que hay diferentes cuestiones que se van internalizando y también repercuten en la forma que construyo mi red. Bueno, ¿qué pasa cuando la red no está normalizada? Y bueno, puedo caer en lo que Arran López va a llamar vulnerabilidad relacional. ¿Qué es la vulnerabilidad relacional? Es cuando mi red o es muy pequeña o es muy densa. Supongamos que alguno de ustedes de repente consigue un trabajo buenísimo en Japón y se tiene que ir a vivir a Japón. Por más que tengan un trabajo buenísimo, en un primer momento van a estar en una vulnerabilidad relacional, ¿sí? Porque te enfermaste y supongo que nadie de los que está acá presente habla japonés, pero te enfermas y bueno, ¿cómo haces? No hablan tu idioma. No puedes salir flaco. Cualquier de las cosas más cotidianas, hasta cómo puedes leer, salir flaco. para qué cosa comprar, le va a tener que consultar a alguien, ¿sí? Entonces como que está en un momento en vulnerabilidad relacional. Otra cosa puede ser que hayan muchos subgrupos, pero muy poco vinculados entre sí. También eso puede hacer que uno caiga en vulnerabilidad relacional. O que la zona central no de apoyo, por ejemplo, una persona que sufre violencia intrafamiliar, ¿sí? La zona central puede tener muchos vínculos, pero son vínculos que no dan apoyo, que es nocivo, ¿sí? O personas, ahí dice endogamia, institucionalización, personas que están en la cárcel, ¿sí? Que su red con el tiempo se va podando y queda, la red personal queda dentro de los que están en la cárcel, ¿sí? Bonet y Martín va a hablar de otros aspectos. Le va a agregar como aspectos estructurales, que son los que ya hemos estado hablando, aspectos de la red, el tamaño, la densidad, el poder que tiene la intermediación, la centralidad que tienen algunos nodos. La lejanía o cercanía se refiere a los geodésicos, pero también le agrega otros dos aspectos que están interesantes. Uno son los aspectos funcionales, porque uno puede tener una red grande con una densidad media que permite subgrupos, pero que esa red no brinde acceso, que no dé recursos, no tenga muchos recursos materiales, informacionales, emocionales, ¿sí? O sea, que las funciones de los vínculos sea débil. Por ejemplo, yo necesito trabajo y tengo una buena red, pero en mi red están todos desempleados. Entonces mi red no me ayuda a conseguir trabajo, ¿sí? O aspectos contextuales.
la trayectoria histórica de mi red, si una red en la que yo recién me estoy integrando, o una red que se ha recortado. Por ejemplo, las personas cuando se separan de su pareja pierden la mitad de la red, o la inserción de la red en el territorio. Por ejemplo, si nos vamos a vivir a Estados Unidos, y bueno, vamos a ser latinos en Estados Unidos, y eso tiene una estigmatización negativa, ¿sí? Más o menos, mayor o menor intensidad, pero la tiene. Entonces, bueno, todos esos aspectos influyen también en la vulnerabilidad relacional. ¿Quedó claro el concepto de vulnerabilidad relacional? Sí. Bien. Bueno, esto es lo que les contaba de la densidad, que al principio los autores decían, bueno, todos los lazos fuertes son mejores que los lazos débiles y la red más densa es mejor. Bueno, pero después empiezan a hacer otro estudio y ven que no. Acá tienen una red que parece una pelotita de tenis, donde todos se conocen con todo, como un ovillo de lana, y en la otra tiene subgrupos. Entonces, bueno, han hecho unos estudios, por ejemplo, sobre personas que se están separando de su pareja, o mujeres que han enviudado, y cómo sobrellevan mucho mejor la situación aquellos que tienen una red menos densa. ¿Por qué? Porque hablan un tiempo en el trabajo sobre el tema, pero después tienen que seguir trabajando, después hablan con las amistades sobre el tema, pero después, bueno, después van y hablan en el grupo, no sé, de deporte o de arte o de lo que hagan, de algún hobby que tengan, y bueno, y se va ventilando psicológicamente la persona y puede ir procesando lo que le va pasando sin desgastar o saturar a su propia red, como si pasaría en ese ovillo de lana donde todos se conocen con todos y dirían, uy, ahí viene el pesado hablando siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de la densidad? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bien, porque al compartir no lo veo. Después, otra cosa es lo que se llama la red de tratamiento. Hay unos trabajos que realiza Avellán y Navarro Góngora, que está buenísimo, que toma, él toma a personas que están ahí en el grafo, en este dibujito que dice a la derecha, es el que está en celeste grandote. Es una persona que de golpe tiene un problema gravísimo. Por ejemplo, una enfermedad terminal. Por ejemplo, cae a la cárcel porque hizo un delito. Bueno, una situación bastante límite, ¿sí? Y empieza a analizar cómo se comporta la red. Entonces dice, por un lado está la persona que tiene el problema. Por otro lado está la red cercana, que son las amistades, los familiares, que le dan consejo, afecto. Y por otro lado están la red de profesionales, que son los que supuestamente saben cómo abordar el tema del mejor modo para el paciente o para el que tiene el problema grave, ¿sí? Pero lo que van a decir ellos que ellos sin saberlo conforman una red de tratamiento. Entonces puede ser, por ejemplo, una enfermedad grave, los médicos dicen, bueno, tiene que hacer tales cosas, y su familia piense que no tienen que hacer tales cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay que internarlo, y su familia dice, no, no hay que internarlo. O el mismo paciente dice, no, no me quiero internar. Entonces, lo que van a decir estos autores es que esta red de tratamiento, lo que pasa es que a veces entra en contradicción, porque es una red que puede ser consciente o inconsciente, y que puede estar enfrentada o no, que puede potenciar lo que digan los profesionales, o por el contrario, puede sabotear lo que digan los profesionales, ¿sí? Por ejemplo, una persona con adicciones. Entonces, ¿qué van a plantear estos autores como estrategia? Bueno, primero, controlar lo que sería el desborde familiar, o sea, controlar esta red cercana para que pueda contener a la persona que tiene el problema. Ayudar a desarrollar relaciones que por ahí estarían buenos que se desarrollen. Coordinar con los profesionales, ¿sí?
para que la red de profesional también actúe en forma coordinada, porque a veces pasa que el paciente, un médico le dice una cosa, el otro médico le dice otra, el otro médico le dice otra, o el abogado dice una cosa, el trabajador social dice otra, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, la prevención o disuasión de algunas actividades que tiene la red, y en algunos casos hay que llegar a la sustitución de una red por otra red. ¿Sí? Esto sería la red de tratamiento. Otros autores van a trabajar con la familia, o sea, en vez de trabajar con personas, con familias, van a decir, bueno, en realidad la familia, cuando una persona es institucionalizada, piensen en niñas y niños institucionalizados, personas en la cárcel, personas en psiquiátrico, etcétera, etcétera, lo que ha pasado es que primeramente la familia se ha visto desbordada ante esta situación. Entonces, ellos parten de un concepto operativo, de una definición operativa de familia, y entienden a la familia como una red de relaciones primarias organizadas para ayudar al más débil. Está buena la definición que ellos plantean, ¿no? O sea, la familia como una red de redes organizadas para ayudar al más débil. Y dicen, bueno, es más, ellos plantean que aún en las personas que están en situación de calle existen trozos de familia, ¿sí? Es decir, aspectos familiares que pueden ser rescatados, que pueden ser vueltos a recuperar para ayudar a contener a las personas. Entonces, ellos plantean esto como estos círculos concéntricos. Primero, una red que es la familia, después una red informal, un segundo anillo hecho por una red informal de vecinos, amigos, etcétera, que ayudan a la familia, y en tercer lugar, una red formal de instituciones. Lo que va a pensar Herrera es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para fortalecer a la familia y darle elementos relacionales para poder, por ejemplo, manejar el conflicto, etcétera, así como habilidades sociales para poder fortalecer esa red? Aunque Herrera se separa un poco de lo que sería el neoliberalismo o el pensamiento anterior que hablaba como fortalecer a la sociedad civil, sino dice, bueno, hay que fortalecer a la sociedad civil, pero el Estado tiene que garantizar los derechos básicos, y también no es que el Estado se corre y vamos a salir a fortalecer familias, ¿sí? ¿Quedó claro esto de que plantea Herrera? Sí. Sí. Bien. Y el último es Arran López cuando habla de lazos débiles y escenarios. ¿Él qué va a plantear? Va a decir, bueno, él ve una red, porque recuerden que estos tres autores que estamos viendo, la red de tratamiento, la red de familias de Herrera y esto de lazos débiles y escenarios, lo que están viendo es cómo modificar redes que no están permitiendo a las personas sociabilizarse, no sé cómo decirlo, sociabilizarse de un modo que sea saludable para ellos mismos, ¿sí? Entonces lo que va a plantear es, primero, el tema del escenario, ¿sí? Como ver estas personas que están en vulnerabilidad relacional, vincularlo a diferentes escenarios, que vuelvan a la escuela, en el caso de adolescentes, o ayudarle a una mujer que, por ejemplo, que ha sufrido violencia de género, ayudarla a buscar trabajo, sí, como generar nuevos escenarios, porque nuevos escenarios implica nuevas potenciales relaciones, ¿sí? Y relaciones más sanas. Entonces, una es este concepto de escenario. Y otro, el de ver estos lazos débiles. ¿Por qué? Porque los lazos débiles pueden llevarme a una nueva red. Por ejemplo, un adolescente que
que dejó la escuela, pero se vincula con un chico que iba a la escuela con él. Y bueno, a lo mejor revincularse con ese chico, lo ayude a volver a la escuela o hacer algún deporte o alguna interacción que sea positiva, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este autor es identificar en cada escenario cuáles serían los lazos débiles a fortalecer. Bueno, y ahí tenemos esto, como objetivo específico la restauración de las redes familiares, ayudar a fortalecer estos vínculos saludables y que la persona pueda entender qué vínculos no eran favorables, ¿sí? Como un trabajo psicosocial, ¿sí? Diversificar la red a través de nuevos escenarios que pueden ser, por ejemplo, en el uso del tiempo libre. Bueno, y los pasos son estos. Primero, diagnosticar la red, diagnosticar los intereses y en base a eso motivar una nueva red y mantenerla, ¿sí? Bueno, estos serían como los 3 procesos de intervención. Hasta acá, ¿qué les ha parecido? Ahí dejo de compartir. Hasta ahí, ¿cómo les ha parecido lo que han visto? Bien, muy interesante. Bien. Alejandro, Sí. ¿podemos hacer preguntas ahora o esperamos que venga el último? Como quieras, si querés. A ver cómo andamos con el tiempo. Hacemos, bueno, hace ahora y después ya dejamos al Juanjo que pueda explicar. Bueno, en realidad me pregunto cómo se puede, vos dijiste que en realidad, si bien es interesante las características personales de los nodos, lo que más interesa es la capacidad que tienen de aportar bienes o dijiste, no me acuerdo cómo fue recursos. Ahora, muchas veces la capacidad de aportar recursos, ya sea otras personas o lo que fuera, depende de las características individuales, digamos. Sí. Ahora, ¿cómo medís esas características individuales? Digamos, por ejemplo, una persona, el carisma de alguien que puede aportar, voy a ser bien claro, a una empresa, vínculos con otras empresas o el capital que puede traer un inversionista que no tenga nada de carisma. Está bien Esa es la pregunta. Sí, está bien la pregunta, Mariano, porque en realidad esos son atributos, estas características personales. Los atributos los voy a tener en cuenta según mi definición, eso lo vamos a ver el jueves que viene, la definición de la red que yo haga, la definición de los vínculos que voy a buscar. Si voy a buscar vinculaciones por préstamos entre empresas, por ahí no importa tanto la característica, el carisma, sino va a importar más no sé, el poder adquisitivo de la empresa, ¿sí? Entonces, es según los atributos, hay que operacionalizarlos según lo que uno va a ir trabajando, ¿no? Perfecto, bueno, gracias. Bien. Bueno, y ahora el Juanjo, no sé si alguien más tiene otra pregunta o que el Juanjo empiece a exponer. Bueno, parece que no. Parece que no, sí, pobre. Ahí voy viendo lo de la presentación. Dale. Bueno, no sé cómo estamos ahí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, quiero compartirles en lo que queda del tiempo
una experiencia de intervención social usando el análisis de redes sociales en consumos problemáticos. Esta experiencia se da en el marco del trabajo que realizaron los dispositivos de tratamiento comunitarios pertenecientes a la Cedronar. Bueno, no sé si saben lo que es la Cedronar, pero bueno, es una secretaría nacional que trabaja todo lo que son políticas integrales sobre drogas de la Argentina, ¿no? Esta política pública, la cual tuve yo la oportunidad de acompañar, se desarrolló entre los años 2016 y 2019. Para abordar los consumos problemáticos, ¿no? Estos dispositivos tenían una lógica comunitaria, ¿no? No era una lógica de consultorio, sino una lógica comunitaria, para, bueno, abordar todo lo que eran problemas de consumo de sustancias psicoactivas y lo que nosotros llamábamos situaciones críticas asociadas, ¿no? ¿Por qué situaciones críticas? Porque en las poblaciones en las que trabajábamos, que eran poblaciones de alta vulnerabilidad social del Gran Mendoza, muchas veces el consumo, ¿no?, era una situación más, o la problemática, ¿no?, de todo un contexto de vulnerabilidad social, ¿no?, en donde había otras problemáticas como violencia de género, de maltrato, dificultades de accesibilidad a servicios de salud, al sistema educativo, ¿no?, etc. Nosotros el trabajo con los dispositivos de tratamiento comunitario lo hicimos en el barrio Campo Papa, al oeste de Godoy Cruz, en el barrio La Gloria y la zona de la Triple Frontera, también Godoy Cruz, y en el barrio Alameda de Guaymallén. Como les digo, la particularidad de esta política experimentada en los territorios tiene que ver con la incorporación de herramientas teóricas y metodológicas provistas por el análisis de redes sociales, ¿no? El fin de usar las herramientas diagnósticos de estos barrios que les mencioné, como de los usuarios y usuarias, es decir, de aquellas personas que estaban en alguna situación de vulnerabilidad social o de consumo problemático, a partir de hacer visibles sus redes, ¿sí? Tanto las redes de la comunidad, las redes de los barrios, como las redes de estas personas. Es decir, que en el dispositivo, que estaba conformado por trabajadores sociales, por psicólogos, por sociólogos, por talleristas, habían profesores de educación física, habían talleristas de dibujo, operadores sociales. En esos dispositivos, en esos equipos territoriales, existían, ¿no?, esta manera de hacer visible, poder hacer visible estas redes, tanto, digo, las redes barriales como las redes personales. En estos dispositivos coexistían, respecto al análisis de redes sociales, dos enfoques. Yo solamente se los voy a nombrar porque entiendo que después van a profundizar y van a trabajar en estos enfoques. Por un lado, el enfoque sociocéntrico, que es un enfoque y una metodología que utilizábamos para el armado de las redes comunitarias. Yo después les voy a mostrar ahí ejemplo de una red comunitaria y les voy a mostrar un análisis comparativo de redes comunitarias de un mismo territorio a lo largo del tiempo, ¿no? El estudio de estas redes, ¿no?, lo que va a ir haciendo es configurando la estrategia comunitaria, ¿no?, en función de algunos atributos de las redes, como por ejemplo el tamaño de la red, o la densidad, o la centralidad de la red. Después, otro enfoque que usábamos, otra metodología, tenía que ver con el método egocéntrico, ¿no?,
Este método es el que utilizamos y estaba presente para analizar las redes del beneficiario o la beneficiaria, ¿no?, del servicio. ¿No? A partir de una entrevista que le realizábamos desde los equipos técnicos, siempre un equipo interdisciplinario, para hacer visible, ¿no?, las redes de las personas que se acercaban al dispositivo y poder pensar estrategias de intervención sobre esas redes. Bueno, esto es lo que le comentaba del enfoque sociocéntrico, bueno, que es un método en que el investigador conoce la totalidad de los elementos que conforman la población, pero ignora la relación entre ellos. Acá el análisis va a consistir en definir, bueno, la relación a observar y posteriormente asociar los componentes de esa población. Es decir, acá el investigador se va a posicionar por fuera del universo estudiado y va a analizar las conexiones de todos los integrantes de ese universo, ¿no? En este caso no va a haber un investigador, sino va a ser un equipo, que es el equipo territorial del dispositivo, que está en el barrio, y bueno, y parte del trabajo de hacer visible esa red comunitaria tiene que ver con ir identificando, ¿no?, identificando aquellos actores, aquellas actoras de la comunidad, aquellos vecinos y vecinas, ver de qué forma están relacionados y ver qué características tienen esas personas, esos nodos, para ir pensando una estrategia de abordaje comunitario. Bueno, siguiendo este método, el caso que voy a compartirles en el día de hoy es el análisis de una red comunitaria en el barrio La Gloria, en el departamento de Godoy Cruz. Bueno, ¿qué es una red comunitaria? Esta red comunitaria va a estar conformada por todas las personas con las cuales el equipo territorial de la CEDRONAR va a tener relaciones amigables, ¿sí? Y las relaciones amigables entre estas personas. Eso lo que va a conformar es un entramado relacional y va a constituir, ¿no?, el capital social del dispositivo, ¿no? Y sobre ese capital social se va a intervenir en la comunidad. Para la construcción de esa red comunitaria, bueno, va a ser esencial lo que nosotros le llamábamos las acciones de vinculación, ¿no? Estas acciones de vinculación son actividades comunitarias que se realizan en el barrio y que tienen por objetivo estratégico poder ir vinculando, ir interconectando a los distintos actores comunitarios con el dispositivo, con el equipo, y también generar vínculos entre esos actores que muchas veces son partes de la misma comunidad y no hay relación. Digo, sobre todo en este barrio del que trabajábamos, que era en el barrio de La Gloria, en donde era una comunidad que estaba muy sectorizada, ¿no? Para darles ahí algunos ejemplos de actividades de vinculación. Estas actividades eran pensadas desde el equipo operativo y, por ejemplo, se hacía como actividad de vinculación el trabajo de calle, ¿sí? Por ahí se pensaban talleres sobre consumo problemático que se trabajaban en las organizaciones, se participaba también de actividades ahí en el barrio. Por ejemplo, desde el equipo contábamos con profesores de educación física, ¿no? Siempre a la hora de pensar la inserción en una comunidad, el deporte, digo, es como la punta de lanza para entrar en el territorio. Bueno, digo, tener ese recurso dentro del equipo y del dispositivo nos permitía organizar, no sé, campeonatos de fútbol, ¿no? Y de esa forma ir integrándonos en la comunidad e ir generando también vínculos hacia adentro de la misma comunidad. Una acción de vinculación muy particular que teníamos con la comunidad eran
los espacios de escucha, ¿no? Los espacios de escucha era una actividad que funcionaba en el barrio, ¿no? En alguna de las organizaciones que están en el barrio. Nosotros estos espacios los llevábamos adelante, por ejemplo, desde una parroquia, desde un centro educativo, desde una biblioteca popular, ¿no? Y funcionaba en días y horarios predeterminados, ¿no? Y estos espacios eran acompañados por un equipo interdisciplinario que estaba conformado por un psicólogo, un trabajador social y un operador. Estos espacios eran pensados, ¿sí? Se ponían a disposición de la comunidad para hacer el acompañamiento de casos individuales, ¿sí? Que muchas veces estos casos individuales tenían que ver con situaciones de consumo y otras veces tenían que ver con otro tipo de vulneración de derechos, ¿sí? Trabajábamos mucho también el tema de violencia de género. Desde ese dispositivo lo que hacíamos era ofrecerle escucha de una situación emergente y se construía con la persona que se acercaba, ¿sí? Siempre en diálogo con ellos, una estrategia de intervención y de acompañamiento, ¿no? Y esta estrategia la elaborábamos, ¿sí? En función de los recursos y de las redes con los que, por un lado, contaba la persona y por otro lado, estaban en la comunidad, ¿no? Por eso la importancia de tener bien claro cómo están conformadas tanto las redes en la comunidad como las redes de las personas. Acá abro un pequeño paréntesis, que desde la experiencia, en general, en las situaciones de consumo, cuando es un consumo problemático, ¿no? La persona que se encuentra excluida de la red social, ¿sí? Por lo cual no realiza, por ejemplo, actividades saludables de recreación o aparece en situaciones de abandono escolar, en el caso de los más jóvenes. En los adultos, por ejemplo, hay una gran proporción que se encuentra desocupados o se presentan dificultades para poder trabajo. En lo familiar muchas veces los lazos y las relaciones están rotos, lo que hace esta situación es profundizar el aislamiento, ¿no? Entonces acá la estrategia inicial siempre consiste en tratar de ofrecer, ¿no? Espacios para diversificar esas redes sociales del usuario que tienen esta característica, ¿no? De ser redes por ahí que son muy pequeñas, que generan el aislamiento de la persona y tratar de incrementar, ¿no? Su capital social, ¿no? Buscando desde estos espacios, ¿no? Poder vincularlos con nodos, con subredes de la red comunitaria, ¿no? Acá, bueno, ahí cierro el paréntesis, me parecía interesante compartirles eso. Dice, bueno, ¿qué implica trabajar en hacer visible la red comunitaria? Bueno, implica relacionarse con actores y actoras de la comunidad a través de diversas acciones de vinculación para potenciar el capital social del dispositivo, desde el cual se establece una base segura para los equipos operativos y se posibilita la construcción de otras redes para intervenir, ¿no? Acá les muestro ahora una primera red. Esto sería la red comunitaria de Barrio La Gloria de junio del 2016. Ahí van a ver dos medidas, que una medida es la amplitud, que esa primera red que elaboramos tenía 45 nodos, y una densidad del 34%, ¿no? Para poder graficar esa red, bueno, es todo un trabajo de sistematización de los equipos que están en el territorio, es un trabajo que hacíamos de forma semanal, porque esa red lo que muestra es una fotografía, ¿no? De un momento ahí en la vida comunitaria. Cada uno de esos puntitos corresponden a una persona, a un actor, a una actora de la comunidad. Ahí el software, el Usinet, uno puede poner el nombre a los nodos, hemos sacado los nombres para
para preservar, ¿no?, la identidad de estas personas del barrio. No voy a hablarles mucho de Lucinet porque entiendo que también hay uno de los compañeros va a trabajar sobre el software la semana próxima, pero bueno, contarles que utilizamos ese software para graficar la red comunitaria, ¿no? Bueno, ahora quería a continuación ir comparando distintas redes, ¿no?, realizadas como les decía, entre los años 2016 y 2018, con 2 reportes anuales, ¿sí? Y vamos a ir haciendo una lectura en clave de red, ¿no?, en función de estas 2 medidas, en función de la amplitud y en función de la densidad. Yo no los puedo ver, así que por ahí si surge alguna pregunta, digo, habiliten el micrófono y paramos. No sé si hasta ahora vamos bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. Ahí, como les decía, vamos a ver primero, analizar lo que sería la amplitud, ¿no? Como les decía, la amplitud de esta primera red tiene 45 nodos, ¿no? Básicamente ese es el capital social con el que arrancamos a trabajar ahí en el barrio, ¿no? Son las personas que conocíamos ahí en el arranque. Por ahí, bueno, había un capital social previo porque había gente del equipo, ¿sí?, que vivía en el barrio. Entonces, bueno, no arrancábamos de cero, sino que contábamos con esos compañeros y compañeras que vivían en La Gloria o en las inmediaciones, que conocían a distintos referentes, que conocían a algunos vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Un poco lo que muestra esa primera fotografía, esa primera red con esa amplitud, responde, ¿no?, a ese capital social previo con el que contábamos en el barrio. Hay una segunda red que hicimos algunos meses después, ¿sí? Ahí vemos cómo la amplitud de esa red, bueno, aumenta a 127 nodos. Acá lo que comienza a influir en ese aumento del tamaño tiene que ver con estas actividades de vinculación que yo les comentaba, que empezamos a desarrollar ahí en el territorio, ¿no? Sobre todo esta primera etapa hacíamos mucho trabajo de calle, ¿no?, y armábamos campañas preventivas en la feria barrial, ¿no? Ahí en el barrio de La Gloria hay una feria que funciona los feriados y los fines de semana, entonces, bueno, empezamos a circular en esa feria, folleteando, generando y producto, digo, de ese trabajo de calle es que pasamos de junio del 2016 a octubre del 2016 a incrementar el capital social y la cantidad de personas que conocíamos en el barrio. Hay un tercer corte después, una tercera fotografía, la hicimos en marzo del 2017, donde también, bueno, hay un aumento ahí de la amplitud a 203 nodos. 3 nodos. Acá lo que empieza a influir es el comienzo de distintas actividades de vinculación que ya no pasaban por el trabajo de calle, sino que nos fuimos vinculando con organizaciones del barrio y fuimos desarrollando desde esas organizaciones distintos dispositivos. Digo, con la biblioteca desarrollábamos ahí todo un trabajo en función a talleres de historieta, después nos vinculamos con un CAE de la parroquia y desde ahí empezamos a trabajar con mujeres, después en un CAE también que está ahí en la Triple Frontera, empezamos a trabajar también ahí con niños, con niñas, ¿sí? Entonces, bueno, también hay un aumento de la amplitud con una estrategia distinta porque ya estas actividades
empiezan a tener una inserción en las organizaciones. Después, bueno, ahí de marzo del 2017 a octubre del 2017 también ahí hay un crecimiento en amplitud, pero acá ya el crecimiento es un crecimiento más lento, ¿no? En relación a los otros cortes. Hay como una desaceleración, ¿no? del crecimiento que veníamos teniendo en cuanto a conocer gente en la comunidad. Esto responde, digo, a una decisión estratégica, ¿no? del equipo, en donde veíamos que para que esta fuera una herramienta manejable no podíamos tener una red tan amplia, porque si no se perdía el dato en cuanto a que nos sirviera para pensar y planificar el trabajo en la comunidad. Es decir, la decisión fue, bueno, no crezcamos tanto en amplitud, no sigamos generando actividades que nos lleven a vincularnos con más gente, sino empecemos a trabajar vinculando más con los nodos con los que ya conocemos y buscando interconectar esos nodos que se encontraban en distintos sectores del barrio. Bueno, ahí llegamos a abril del 2018, donde, bueno, con esta estrategia seguimos aumentando la amplitud de la red, pero de una forma más desacelerada. Bueno, y la última red, que fue de octubre del 2018, ahí lo que vemos es una disminución de la amplitud, ¿sí? Lo que pasó acá es que a lo largo del tiempo, bueno, fuimos perdiendo como vínculos con algunos actores que por ahí no considerábamos que fuesen estratégicos en la comunidad o que no constituían por ahí un recurso tan valioso. Entonces dejamos de vincularnos con esos nodos, con esos referentes, con esos actores, con esos vecinos, ¿sí? Por eso se produce ahí la disminución de la amplitud. Bueno, ahí para hacer un análisis rápido de esto que les he ido contando, que básicamente es la historia de cómo fuimos creciendo en el dispositivo, mirando las redes. Bueno, la tendencia que ilustran los grafos es el crecimiento, ¿no? del tamaño de la red, hasta que llegado un momento del desarrollo del dispositivo en la comunidad, y por decisión del equipo, las vinculaciones se hacen más selectivas. La mayor selectividad, bueno, responde a este criterio, ¿no? de que sea la red una herramienta, ¿no? Manejable y que sea práctico y que nos ayude a la toma de decisiones. Bueno, otro de los datos tiene que ver con la densidad, ¿no? Que ahí, bueno, lo explicó el Ale, pero para nosotros la densidad tiene que ver con ver, ¿no? la cohesión interna que tiene una red, ¿no? Una red de muy alta densidad, el nivel de libertad del nodo es muy reducido y por consecuencia la posibilidad de moverse fuera de la red tiene que enfrentarse con las fuerzas centrípetas de la red. Es decir, que la red no le permite no le permite irse mucho o correrse de la red, ¿no? Por otro lado, en un contexto de muy baja densidad sucede lo opuesto, ¿no? La fuerza centrífuga es poderosa y puede bajar hacia la desarticulación de la red. Ahí también rápidamente, para ir viendo cómo fuimos trabajando el tema de la densidad, bueno, en esa primer red de junio, bueno, teníamos una densidad muy alta porque eran, bueno, pocos nodos y que se conocían entre ellos. Después, al crecer en la amplitud, ¿sí? Esa densidad, esa cohesión, bueno, bajó. Ya ahí en marzo, no sé si recuerdan, empezamos a trabajar el tema de no crecer tanto en la amplitud, sino más bien en generar vínculos hacia el interior de la red e interconectar nodos. Bueno, eso se vio reflejado en un aumento también de la
densidad y de la cohesión de la red, ¿no? Bueno, voy a ir rápido porque estoy viendo el tiempo y me gustaría mostrarles otras cosas. Bueno, a ver, a partir de estas dos medidas, digo, por un lado la amplitud y por otro lado la densidad, fueron configurando, ¿no?, dos tipos de estrategias en el dispositivo, ¿sí? Por un lado, vemos que hay una estrategia de crecimiento de la red, ¿no?, producto de la necesidad de acrecentar el capital social del dispositivo y de conectar con nodos o redes del barrio que representen recursos para las intervenciones, ya sean comunitarias, ¿sí?, para las intervenciones comunitarias, o ya sea para el acompañamiento de personas con problemáticas de consumo. Y por otro lado, la estrategia de interconexión de nodos o subredes, orientada a poner en contacto a grupos o sectores del barrio, buscando la integración de personas en situación de exclusión o la articulación de organizaciones barriales en el abordaje de distintas problemáticas sociales. Vamos a pasar ahora a otro tipo de red, que son las redes personales, ¿no? Acá la red se va a constituir desde el punto de vista del individuo que se plantea el centro de la red, ¿sí? Nosotros para trabajar este tipo de redes utilizábamos un software que es el EONet. Yo no voy a desarrollar el programa porque también lo van a trabajar en una próxima clase. Pero bueno, a diferencia de la red comunitaria, que tenía este enfoque sociocéntrico, acá estas redes van a tener un enfoque egocéntrico y va a estar relacionado con los métodos cualitativos, ¿no? Porque para poder hacer visible estas redes, ¿sí?, se le va a hacer una entrevista, ¿sí?, al usuario, a la persona que se acerca al dispositivo, a estos espacios de escucha, para poder hacer visible, ¿no?, esa red personal, ¿sí?, junto con la persona, junto con el usuario. Sería el equipo junto con el usuario. Yo, a continuación, lo que les voy a mostrar son dos situaciones abordadas desde este enfoque, ¿sí?, desde el enfoque de las redes personales. Como les decía, a partir de una entrevista realizada por el equipo técnico en estos espacios de escucha que funcionan en la comunidad, se les preguntaba a la persona que se acercaba sobre su red social, es decir, sobre los vínculos con personas que los consideraban significativas, ¿sí? Y se les iba pidiendo que vieran si esas personas que eran significativas para ellas estaban relacionadas de alguna forma entre ellas, ¿no?, para ir generando, digo, el entramado, ¿sí? Y de este modo, bueno, poder hacer visible sus redes. El mismo beneficiario o beneficiaria, ¿no?, era la que nos informaba sobre las relaciones que se daban entre los miembros de su red, y también, digo, clasificaban esas relaciones, ¿sí?, por ejemplo, en función de los tipos de apoyo, que algo habló Alejandro más temprano, digo, los tipos de apoyo que les daban esas personas al beneficiario, al ego de la red, ¿sí? Y también que los clasificara según los ambientes a los que pertenecían, ¿sí? Ahí les voy a mostrar una clasificación de ambientes que hacíamos, pero bueno, tenían que ver con espacios por donde circulaban esas personas, ¿sí? Eran espacios de vinculación y de interacción social. Ahí, por ejemplo, en relación a los tipos de apoyo, digo, los apoyos que habíamos clasificado tenían que ver con el apoyo afectivo, apoyo material, apoyo informacional y apoyo axiológico, ¿sí? El apoyo afectivo se refiere a las manifestaciones afectivas que favorece la red. El apoyo material se refiere a recursos tangibles que se intercambian en la red.
El informacional, bueno, se refiere a información que la red brinda al usuario, al ego de la red, y el apoyo axiológico que tiene que ver con los valores, con un horizonte ético, ¿sí? Estos serían distintos tipos de apoyos que los nodos, ¿sí?, las personas significativas, le ofrecen al usuario o usuaria, que en este caso es el ego de la red. Los espacios de vinculación que pedimos que vayan identificando estos nodos según si pertenecen a un espacio de vinculación familiar, barrial, religioso, laboral, educativo, tiempo libre, cultural, deportivo, de salud. Bueno, y también aparecía la categoría otro. No sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, me voy a apurar, así terminamos a las 21. Bueno, estas son las características de las personas a las que le hacíamos esta entrevista con este enfoque. Eran personas con consumos problemáticos, personas con las que habíamos realizado algún tipo de abordaje y las intervenciones no habían dado resultado, o personas cuyas vulnerabilidades o demandas requerían un abordaje longitudinal. Básicamente trabajábamos con dos hipótesis. Una hipótesis era que si cambiaban las condiciones relacionales en el interior de las redes de estas personas, se producían cambios también en el estilo relacional entre sus miembros, ¿no? Y esto llevaba a que la persona modificara, ¿sí?, su estilo de vida. También el tener en cuenta, ¿no?, la perspectiva del sujeto, porque acá el sujeto tiene un rol activo, ¿sí?, en cuanto a colaborar en su diagnóstico y pensar en la estrategia de intervención en función de su problemática. Esto lo que favorece también es una conciencia, ¿no?, una toma de conciencia de la problemática y una mayor adherencia hacia el tratamiento. Ahí les muestro una red. Este es de un hombre de 22 años, con consumo problemático de cocaína y marihuana. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero bueno, ahí lo que se puede observar son dos grandes subgrupos, ¿no? El de la izquierda, que está compuesto, que está acá, no sé si lo alcanzan a ver. Este está compuesto principalmente por familiares y vecinos, ¿no?, que son muy cercanos a la familia, y este de la derecha son recursos que se encuentran en la comunidad, ¿sí? Son distintos referentes o vecinos que implican un recurso y que son importantes tener en cuenta para pensar la intervención. Acá en este cuadrito, por ejemplo, lo que se puede ver es que a cada color corresponde, ¿no?, un espacio de vinculación. Entonces los azules son nodos que están vinculados con lo familiar, ¿sí? Por ejemplo, los celestes son nodos que están vinculados con lo barrial. Hay un nodo verde ahí que es Claudia en esta punta, y es un nodo que está ahí vinculado con lo laboral. Y bueno, está la categoría otros. Bueno, ahí les cuento rápidamente, digo, cómo el hacer visible la red de este hombre de 22 años nos ayudó a pensar la estrategia. Por un lado, digo, con el acompañamiento del equipo técnico, lo que se logró fue que ante una situación de crisis, bueno, poder alojarlo en un hospital psiquiátrico para estabilizarlo, y luego lo derivamos a un dispositivo ambulatorio, ¿no? Allí, dos de los nodos que el usuario visualizó, los visualizó como contención afectiva y axiológica, ¿no? Que uno, bueno, era su psicólogo y otro era su psiquiatra. Es decir, que esto lo que nos ayudó fue a anclar, ¿no?, la estrategia a la realidad del usuario. Digo, aunque era prioritario el sostenimiento de la salud mental, también se lo ayudó para una gradual inserción laboral, ¿no?, vinculándolo con el área de trabajo y la Municipalidad de Godoy Cruz. Aprovechando el vínculo que se tenía con estos nodos barriales, que son esos puntitos celestes que aparecen ahí, que uno es Cristian, otro es Matías, Alex y Nicolás, poder visualizar, hacer visibles esos nodos, ¿no?, nos ayudó a pensar una estrategia para que él
pudiese vincularse de nuevo con el SENS, ¿no? Y ahí pensar una estrategia de acompañamiento, y también se pensó una estrategia con esos nodos de inserción laboral. Por ejemplo, bueno, aparece también entre los nodos aparece su primo, ¿no? Que fue el que nos ayudó a hacer el nexo y que lo acompañó en el acceso a la escuela. Lo que veíamos del análisis de esta red es que no aparecían nodos vinculados, por ejemplo, al tiempo libre. Entonces, lo que buscamos fue fortalecer ese aspecto. Ahí su mamá y su hermano lograron contactar ahí con 2 amigos de la infancia, con los cuales, bueno, había perdido la relación producto de su situación de consumo y de aislamiento, y se pensó ahí una estrategia vinculado con el uso del tiempo libre. Bueno, tenía como más cuestiones ahí para compartirles, pero ya son las 21. Simplemente mostrarles que este es otro software, que es el BenMaker. Como les contaba, estos análisis de las redes personales utilizábamos el EGONET. Estaba interesante el programa, pero lo veíamos que era poco amigable, ¿no? A la hora de hacer la entrevista se hacía como muy extensa, muy larga, y desde hace poco hemos empezado a utilizar este otro programita que, bueno, tiene otras características, es mucho más amigable a la hora de entrevistar y hacer el análisis, ¿no? Desde el equipo técnico junto con el usuario o la usuaria, y nos permite también otras funciones. Ahí les iba a contar algo, pero bueno, sobre el programa, pero me he quedado sin tiempo, y por ahí, si en un futuro encuentro tenemos oportunidad, presentaremos ahí la forma en que venimos trabajando con este programa. Bueno. Muy bien, Juanjo. Les pido 1000 disculpas por lo sucedido con la compu. Ahí vamos a tener, la próxima vamos a tener un respaldo con los power en varias compus por si pasa algo así de nuevo. Y nos veremos antes de que se vayan, porque se tiene que ir, a las de 7 a 8 y media es el jueves que viene, con el José María, yo y el José María, y el viernes también de 7 a 8 y media con la Pato. ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar, comentar ahora? Es muy viernes a la noche. No, pero todo. No te escapes. No, muy interesante el taller, Alejandro. Bueno, entonces, les reitero las disculpas y bueno, y nos vemos el jueves que viene a las 19, y bueno, y ahí va a ser más cortito, ya los otros 2 encuentros son más cortitos, y después veremos si podemos hacer en un futuro post pandemia el de los software, y ahí el Juanjo le va a explicar bien el BenMaker. Bárbaro. Perfecto, Alejandro. Bien. Entonces, bueno, nos vemos entonces. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.